Celeste, un gusto tenerte con nosotros y la verdad que cuando venía para hacer el programa pensaba qué representaba el servicio meteorológico en mi vida, y la verdad que representa mucho en mi vida porque recuerdo de mi infancia mirando los programas de Canal 7, del viejo Canal 7, y viendo a Valentín Comar dando sus pronósticos. Yo me imagino que desde ese momento hasta la actualidad el servicio meteorológico ha evolucionado, y ha evolucionado también en un contexto de creciente complejidad y de nuevas dificultades. O sea que sería muy interesante que nos cuentes un poco cuál es tu mirada del servicio meteorológico, qué cosas ha podido desarrollar, qué cosas le falta y de qué manera está construyendo ese proceso de acercamiento a la gente. Bueno, gracias por ese recuerdo, ¿no? Creo que sí, que el servicio meteorológico está metido en la vida de las personas y en algunas personas que son más receptivas tienen recuerdos así como el tuyo. A mí me viene Don Perrito también de aquellas épocas y por supuesto el servicio tuvo que adaptarse, cambió mucho desde aquellas épocas al presente y creo que cambió para bien y que hay muchas cosas todavía para seguir cambiando. Lo que me parece fundamental compartir con la gente es una nueva manera de dar servicios meteorológicos y climáticos que tenemos hoy y que estamos todo el tiempo discutiendo, que tiene que ver con un cambio de paradigma. Hace algún tiempo, y no muy atrás, yo no me iría tan atrás para pensar que la mayoría de los meteorólogos que brindábamos servicios, aunque yo en aquella época no trabajaba en el servicio meteorológico, pensábamos cuál era el mejor pronóstico que podíamos dar, cuál era el mapa más lindo, más completo, más colmado de información, cómo generar mejores datos. Y de pronto caímos en cuenta que la gente no estaba entendiendo, no estaba aprovechando, no estaba tomando valor sobre esa cantidad de información que uno preparaba. Entonces, de ese meteorólogo de la tele que te contaba y te contaba y te contaba y te abrumaba con información, hoy tenemos que repensar un poco a ese meteorólogo, a ese profesional y decir, bueno, no es lo que yo le quiero contar a la gente, es lo que la gente necesita saber. Y ese es un cambio fundamental, que lo podemos decir, catalogar y decir, bueno, ¿es un servicio centrado en la información, como era antes, o es un servicio centrado en los usuarios, como lo queremos hacer ahora? Y ahí ese creo que es un cambio que se solapa con, por supuesto, los cambios tecnológicos que irrumpieron, digamos, desde los satélites en los años 70, 80 ya dedicados a la meteorología a pleno, el desarrollo tecnológico y las computadoras y las supercomputadoras y bueno, hoy la inteligencia artificial y todos esos desafíos y ciencia que se pone al servicio de mejorar la calidad de los pronósticos y yo digo ciencia que tiene que estar al servicio de la gente. Y me parece que el servicio meteorológico es justamente un eslabón de esa cadena donde la ciencia se pone al servicio de la gente. Y para eso, importante es conocer lo que la gente necesita o conocer lo que la gente interpreta o cómo interpreta. Y bueno, esa es una parte de los desafíos que ahora a mí más me atraen, ¿no? Y para poder conocer lo que la gente necesita, o sea, lo que la gente percibe, lo que la gente de alguna manera está demandando, en una situación también donde hay muchas ofertas o muchas posibilidades de conocer acerca de estos temas, el servicio
¿cree que se puede responder solamente desde lo técnico o se necesita quizás a veces otras capacidades, otras formaciones? ¿Cómo está preparado el servicio hoy para atender a esa demanda que es social? Totalmente. Vos sabés que tengo una anécdota sencilla, pero que fue muy elocuente, que para nosotros fue un antes y un después. El servicio producía alertas que no los ofrecía de manera gráfica. Los enunciativamente decía, bueno, esperamos tormentas severas, vamos a poner esto. Norte de Santa Fe, sur de Chaco y este de alguna otra, pongámosle Santiago del Estero, ¿no? Y pusimos un montón de público con diverso grado de expertise, por ejemplo bomberos, por ejemplo gente que actúa en emergencias, por ejemplo público común, y le dijimos, ¿qué zona va a tener tormentas severas? Y ahí dimos un mapa. Y cada uno dibujó un área diferente. Y dijimos, bueno, acá estamos en problemas, porque nosotros decimos una cosa y del otro lado el mensaje se recibe de muchas maneras diferentes. Y esto me animó a mí a considerar la posibilidad de generar un área en el servicio meteorológico que denominamos meteorología y sociedad, que nos pareció que era la manera de empezar a interpelar al servicio y a la sociedad desde otro lugar. ¿Con qué tipo de perfiles profesionales? Con profesionales de las ciencias sociales. Así que fuimos incorporando sociólogos, antropólogos, fundamentalmente esas dos disciplinas, y geógrafos que tienen una componente mucho más social en su formación que la que tiene, no es un geógrafo físico, por ejemplo el de la Universidad de Buenos Aires, tal vez otros geógrafos lo son, y realmente ese grupo, más los comunicadores, licenciados en comunicación, nos empezaron a ayudar a decodificar el mensaje de otra manera y nos empezaron a apalancar en nuestro trabajo con las defensas civiles. Este área, yo estoy sumamente orgullosa de ese área porque no existe en otros servicios meteorológicos. Te diría, de la América Latina estoy 100% segura, y te diría que inclusive en Europa no hay muchos servicios que lo tengan y no lo tienen tan establecido. Tal vez tienen un economista que lo contratan part-time para entender el valor económico de la información meteorológica, pero no tienen un equipo de gente que esté trabajando pensando en cómo tramitar la información meteorológica y cómo traer al tomador de decisión a la arena del servicio meteorológico. Y creo que eso ha sido sumamente positivo y enriquecedor para ambas partes, ¿no? Así que para mí eso fue un antes y un después, diría yo. Y precisamente en relación a ese vínculo con la sociedad, yo me imagino que estas personas, que estas capacidades orientadas a las ciencias sociales tendrán sus recursos y sus estrategias para vincularse, porque de qué manera estos investigadores o estas personas que trabajan en el servicio desde otra perspectiva que no es la técnica, se nutren de esas necesidades de la sociedad para poder plasmarlas como resultados para ellos. Ha sido todo... como dirías, el poema se hace camino al andar. Realmente ellos pudieron hacer un camino que no estaba trazado. Y la principal complicidad, por decirlo de alguna manera, la tuvieron las defensas civiles y los bomberos. Fueron los interlocutores que más fácilmente se acercaron y se pudieron sentar en una mesa con nosotros a tratar de preparar el mejor alerta posible. Y empezar a entender que el mejor alerta posible no era el que la meteorología creía que era el mejor alerta posible, tampoco era necesariamente lo que la defensa civil exactamente estaba esperando. Había que entender las limitaciones de esta disciplina, entendiendo como la meteorología, había que entender la necesidad y la toma de decisión, y bueno, esos fueron los que primero pudieron articular con los científicos sociales, porque son naturalmente agentes territoriales, agentes que están en contacto con la gente, que tienen que comunicar algo que no conocen, y fueron muy versátiles, digamos. Fueron nuestros principales aliados en esta idea de generar meteorología y sociedad, a tal punto que hoy son nuestros primeros encuestados. Siempre que generamos un nuevo producto, pasamos por ellos.
para ver si les sirve, si lo entienden, si los colores son suficientes, qué le remite tal color o tal otro. Ya salimos del encuadre del gráfico más lindo visto por nosotros para pensar en el gráfico más útil visto por el que toma una decisión. Y cuando hablas de colores, por supuesto, a mí me viene a la mente la página web. O sea, entiendo y te voy a dar un dato no estadístico. Muchos de mis compañeros de trabajo y yo mismo tenemos como página de inicio de nuestro explorador la página del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Ustedes tienen alguna idea o alguna estrategia también sobre cuál es el nivel de consulta, el nivel de proximidad de la gente a la información que brinda el servicio? ¿Y alguna estrategia para hacer que esa información llegue, se masifique, se visibilice aún más? Mirá, sí, tenemos una estrategia, pero la tenemos que profundizar muchísimo más. Nos encantaría, por ejemplo, que todas las computadoras que vengan preformateadas tengan la página del servicio como vos la usás, como inicio, ¿no? Como también la uso yo, como una invitación en los colegios, por ejemplo, a que la página de inicio sea la del Servicio Meteorológico. Necesitamos llegar a más gente, llegar con información oportuna, necesitamos que se reconozca la importancia de la voz oficial, no necesariamente por decir nosotros y no los otros, sino porque cuando hay una emergencia, muchas voces en general no contribuyen a poder atacar un problema. Es importantísimo que cuando hay una emergencia haya una voz oficial. Y en este punto generar esta noción de que el servicio meteorológico es la voz oficial es importante. Y bueno, las estrategias nuestras ahora fueron buscar una página más amigable, estamos mucho más atentos a redes sociales, que los mayoritariamente jóvenes y no tan jóvenes, digamos, gustan mucho de recibir información por redes. Eso nos da mucha devolución. Y lo que nos da mucha devolución es qué pasa cuando hay una tormenta. Cuando hay una tormenta no hay servidor del Servicio Meteorológico que aguante. Hemos tratado, siempre corremos nuestra frontera un paso más allá. Tenemos una cantidad de ingresos al sistema que es increíble. Algunas estadísticas que no hemos podido corroborar dicen que nuestro sitio es el segundo más visitado de todo el país después de la FIP. Así que bueno, creo que hay indicadores claros, pero que tenemos que explotarlo más, no me cabe duda, y fundamentalmente esta cosa de la cercanía con la gente y con lo que la gente consulta y cómo lo consulta, ¿no? Bueno, la realidad es que el clima es parte inherente de nuestras vidas y es de nuestra preocupación y hasta es tema de conversación día a día. Por detrás de ello hay muchísima gente trabajando, muchísima gente poniendo su esfuerzo para que esa realidad que nos acontece la podamos de alguna manera conocer y predecir y saber a qué estamos expuestos. Entonces, creo que tenemos la excelente oportunidad acá, contando con la presencia de Celeste, de hablar del Servicio Meteorológico Nacional, de lo que es como institución y de cómo esa institución también evoluciona y se va adaptando a las nuevas realidades y a los nuevos contextos que hoy de algún modo estamos sobrellevando todos en estos procesos de cambio. Siempre digo que el servicio meteorológico es un servicio para la gente, de la gente y por la gente. Así que naturalmente me parece excelente la oportunidad que todos los ciudadanos y todas las personas conozcan qué hace el servicio, cómo lo hace y eventualmente qué podemos hacer para acercarnos más a las necesidades de cada una de las personas. Así que por eso me parece importante. Y estamos hablando de fenómenos globales y en tu presentación vos decías que eras la vicepresidenta primera de la Organización Meteorológica Mundial, lo cual realmente para nosotros como país es todo un orgullo y también por una cuestión de género. En ese sentido me gustaría que nos
cuentes un poco cuál es la participación o la presencia del Servicio Meteorológico Nacional en el contexto internacional y de qué manera estas redes internacionales se nutren e interactúan para poder de alguna manera contribuir al fortalecimiento de los organismos nacionales. Claro. Bueno, la presencia de Argentina es buena, es un referente regional. Por regional entendemos América Latina. Claramente Argentina y Brasil somos referentes en la región en todos los temas de nuestra incumbencia. El hecho que yo en este momento sea vicepresidenta nos da todavía mayor proyección global y eso hace que la voz de América Latina, y como vos también dijiste, la voz de género pueda ser portada en un ámbito mucho más amplio, que es el de la Organización Meteorológica Mundial, que agrupa 193 países / territorios miembros, así que somos muchos, y también una enorme responsabilidad porque bueno, es conducida por un presidente y 3 vicepresidentes, así que somos 4 para 193, y de alguna manera lo que tenemos como mandato es llevar a la organización siempre en búsqueda de un bien común. El bien común básicamente es salvar vidas, salvar las propiedades, los bienes de las personas, mitigar los impactos de los desastres y fundamentalmente también achicar la brecha entre los que están más desarrollados y los que están menos desarrollados. Entonces es una organización que naturalmente tiende a facilitar el flujo de información, el flujo de buenas prácticas, establecer líneas prioritarias de investigación, hacia dónde vamos, por qué, cuál es el rol de cada país en ese concierto. Y creo que en ese sentido ayuda mucho, ayuda a mí como líder del Servicio Meteorológico Nacional, también me ayudó a establecer prioridades, decir, bueno, por este camino no tiene sentido, porque la agenda global lo va a cubrir. ¿Qué es lo que es indispensable que Argentina cubra para su población que no lo va a cubrir nadie, ¿no? Son preguntas que te haces cuando te animás a salir del metro cuadrado de tu oficina y ver para dónde va el mundo y darte cuenta que hay niveles a los cuales no vas a llegar y no está mal, digamos, es un concierto y por lo tanto cada instrumento tiene un rol y es justamente detectar el instrumento que mejor vas a ejecutar para el bien de tu sociedad. Así que creo que nos hace muy bien estar en esos niveles de OMM, de la Organización Meteorológica Mundial y creo que nos va a permitir delinear un mejor servicio para la gente. Muy bien, y quizás un poco redondeando, yo veo que el servicio ha tenido un proceso de evolución muy importante, que ha podido ampliar su perspectiva desde el entendimiento de cuál es su rol y cuál es su función y a quién se debe. Si tuvieras que sintetizar hacia dónde vamos, el futuro del servicio meteorológico, tanto desde ese rol social que cumple como desde las cuestiones tecnológicas que debería incorporar, ¿cómo visualizás o cómo ves el desempeño del servicio y los elementos que debiera incorporar para su mejor función de aquí a los próximos 5 o 10 años? Bueno, yo me imagino un Servicio Meteorológico Nacional más interdisciplinario. Me gustaría que haya agrónomos, me gustaría que haya hidrólogos, por supuesto otros también profesionales de las ciencias más duras, matemáticos, computadores, ingenieros, pero me gustaría atrapar esos dos actores, ¿no? Por un lado, actores que nos traigan a los sectores, a los usuarios de la información, para que podamos coproducir información más relevante. Y por otro lado, a las ciencias más duras, digamos, que son las que te ayudan a mantenerte en la cresta de la ola tecnológica y científica en la materia propiamente, por ejemplo, del modelado y de todos los desafíos que hay en ese sentido, de la inteligencia artificial. En términos de productos, me imagino un servicio meteorológico muy dedicado al alerta temprana. Digamos, claramente esa es un área donde no va a venir nadie ni de ningún sistema global a meterse en algo que es tan territorial y tiene tantos matices sectoriales. Creo que ahí es donde el servicio se tiene que poner con mucha intensidad en el trabajo con la hidrología, en los modelos acoplados en escalas locales de cuencas y ese en la escala, digamos,
que yo definiría de corto plazo, que son de minutos a horas, ¿no? donde las emergencias ocurren. Y el otra área de vacancia, donde también están muy condicionadas por los sectores, y entonces no hay ningún programa cuadrado que te lo resuelva, te tenés que sentar con el sector y coproducir, es en el rango de los pronósticos mensuales y escalas un poquito más largas, entre el mes y los 3 meses. Ahí también me imagino como una necesidad fuerte de invertir recurso humano y tecnológico. Y ni que hablar, lo doy por sentado, pero me parece que es importante resaltarlo, la meteorología sin datos no existe. O sea que el fortalecimiento de la red de observación es fundamental, y si ahora estamos trabajando con la gente, con los sectores, para la gente, los datos acerca de la gente y cómo produce y cómo vive también son importantes. Entonces ahí veo que hay que poner mucha energía para lograr toda esa información. Y no puedo dejar de señalar como universidad que de hecho hay un vínculo formal, si se quiere. Nuestra universidad es parte del centro de formación que la OMM tiene en la Argentina, junto con ustedes y con la Universidad de Buenos Aires. Entonces me gustaría una pequeña reflexión final sobre cómo ves el vínculo entre el Servicio Meteorológico y la Universidad Argentina, la ciencia en general, como ciclo de retroalimentación entre nuevamente ciencia y organismos ejecutores. Y lo veo como, te diría, imprescindible. Hoy en día en la Organización Meteorológica Mundial tratamos de darle este mensaje, sobre todo a los países que están un poquito menos desarrollados y tienen más vacancias, que un servicio meteorológico que no haga ciencia desaparece, porque va a ser reemplazado por un celular, digamos, básicamente es eso. La única manera, y ese reemplazo por el celular es en detrimento de la gente, no es porque desaparece y hay 10 o 1000 personas desempleadas. Ese es un problema de a quién le estamos dando ese servicio. Entonces, pero para que se llegue a ese nivel de trabajo con la gente se necesita la universidad, se necesita la investigación, y ningún servicio meteorológico de aquí a 5/10 años va a sobrevivir si no se apalanca en la ciencia, así que es fundamental. En particular, con la Universidad del Litoral y con la Fitch en particular, el hecho que tengamos una componente hidrológica habla de una necesidad imperiosa también de acoplar meteorología e hidrología, ¿no? Suelo decir, el ciclo de agua es uno solo, lo dividimos los seres humanos porque por una cuestión práctica, los meteorólogos lo vemos de la superficie para arriba y los hidrólogos lo ven de la superficie para abajo, pero en realidad el hecho físico es el ciclo del agua, y eso nos convoca a acoplar realmente, y por eso celebré la idea de que la Fitch fuera un centro de capacitación para meteorólogos e hidrólogos de la región América del Sur, y lo veo como una enorme oportunidad para fortalecer una rama del servicio que hoy es cuasi inexistente, que hay que generarla justamente porque no tenemos hidrólogos. Así que es la bienvenida a los hidrólogos al Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Celeste, muchísimas gracias. Yo creo que como diálogo y como posibilidad de conocer un poco más del Servicio Meteorológico ha sido una brillante descripción, y una descripción muy completa de una realidad en la cual todos tenemos que trabajar, todos tenemos que sentirnos parte, cada uno desde su rol y de su posición, pero también hacernos cargo de que estas instituciones son instituciones del Estado, son instituciones públicas, que es responsabilidad de todos poder sostenerlas y que cada vez sean mejores. De mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, porque me diste la oportunidad de charlar y dialogar de temas que me parece son sensibles para toda la sociedad y son responsabilidad de todos. Hoy seré yo, mañana será otra persona. Lo importante es que tengamos claro a dónde queremos ir como país, como ciencia y como proveedores de servicios. Así que gracias. Thank you.